Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión. Aquí estamos de nuevo transmitiendo un miércoles por la tarde. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. El día de hoy vengo a hablarles de uno de los temas que más me han apasionado en los últimos meses, últimos meses. Y va a colisión con este tipo de contenido que estoy haciendo. Es sobre Japón. Ahora toca el turno de la bomba atómica. Me gustaría contarles cómo es este suceso de uno de los eventos más catastróficos, más atroces, más impresionantes que haya vivido la humanidad a lo largo de toda su historia. De repente no alcanzamos a dimensionar el impacto que ha tenido la detonación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Cuando se nos habla de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, luego se nos habla del 9/11, como que esos dos eventos, por lo menos de los últimos 100 años, se nos ha vendido como algo atroz, algo de lo más atroz, de lo más perverso de la humanidad, lo cual es cierto. Son eventos totalmente inadmisibles, pero me da la impresión que el bombardeo a Hiroshima o Nagasaki pues es como una especie de un tema menor, ¿no? Muy poca gente se indigna. Tiene que ver con esto de la historia de los contra los vencedores, y por eso pues Japón terminó perdiendo la guerra. Ahora, vamos a ponernos un poco antecedentes de dónde viene, por qué Estados Unidos bombardea a Japón. Hay que recordar que en el año 1867 Japón empieza su expansión o su industrialización al estilo europeo y al estilo estadounidense, lo cual provoca que debe de tener más recursos. Y entre más recursos significa más territorio, y Japón pues es un país muy pequeño, por lo cual necesita colonizar. Tenía esta visión que todo el Asia Pacífico tendría que ser para los japoneses, el territorio de expansión del imperio japonés. Y bueno, se quería anexar, atacó la Manchuria. En 1927 llega el emperador Hirohito a Japón, y con el conflicto con los Estados Unidos empieza a ser más grande. ¿Por qué Japón tiene conflicto con Estados Unidos? Hay que recordar que en 1937 Japón invade China. China era aliado de Estados Unidos. Quiso invadir Birmania, que era de Inglaterra, que era aliado de Estados Unidos. Invade lo que es Tailandia y todo el sureste asiático. La idea era llegar hasta la India, que era posesión de los británicos. La Indochina o el sureste asiático era posesión de los franceses. Entonces estaba peleando Japón, su expansión pasaba con pelearse con estas potencias que al final de cuentas eran aliadas. Pero con Estados Unidos fue algo mucho más cercano. ¿Por qué? Porque quiso anexar Hawái, que ya era propiedad de los Estados Unidos, y quiso anexar Filipinas, que también era ya una colonia norteamericana. Entonces, el imperio japonés trataba de expandirse, ¿no? Y entre eso pues quería colonizar pues, toda el Asia Pacífico, como ya les había comentado antes. Se trató de, entre Japón y Estados Unidos hubo pues pláticas para ponerle fin a este conflicto, o que este conflicto no llegara a mayores. Estas pláticas no tuvieron éxito, y el conflicto siguió creciendo, hasta que en 1940, por la invasión de todos esos territorios de Japón, Estados Unidos junto con sus aliados empieza a hacerles un embargo económico y sobre todo petrolero. Pues ahí sí ya es una agresión totalmente muy fuerte, petrolero, y también de no dejarlos pasar por el canal de Panamá. Entonces ya empieza a haber esta fricción cada vez más grande, ya ataques más severos. Y en 1940, para ser preciso, el 26 de septiembre de 1940, o más bien, 27 de septiembre de 1940, aquí es donde se anexa, por así decirlo, o es donde digamos que se contempla la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Porque en 1940, el 27 de 1940, firma un tratado con Alemania para que
todo esto que Estados Unidos no le estaba vendiendo, se lo vendiera a Japón. Además de tener que empezar a extenderse más el territorio en busca de petróleo, porque Estados Unidos, ninguno de sus aliados vendía petróleo. Entonces, ya tenemos este problema. Por este problema de Japón con todas estas potencias y a ser aliado con Alemania. Entonces, por ende, Estados Unidos le declara la guerra a Japón por un evento que posiblemente ya han escuchado, que es el ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, Japón, por ataque sorpresa, entre comillas, hace este ataque a esta base militar de Estados Unidos que estaba en Hawái. ¿Por qué Japón ataca precisamente este punto? Hay que recordar que estamos en el año 1941. La guerra en Europa contra los nazis ya empezó y Estados Unidos o la mayor parte del poderío naval lo tenía en el Océano Atlántico y tenía, por así decirlo, tenía una fuerza menor en el Pacífico, y Japón quería aprovechar eso, quería desabastecer a Estados Unidos de armamento, de aviones, de portaaviones para vencer a los Estados Unidos. Pero los japoneses o altos mandos japoneses sabían que no podían ganar, no tenían la suficiente infraestructura militar para ganar a los Estados Unidos. Por eso fue el ataque sorpresa, para no confrontarlos directamente o a poder, porque sabían que iban a perder. Sin embargo, pues la inteligencia o los espías norteamericanos descubren ese plan, dejan que ataquen a Pearl Harbor, y eso es lo que lleva a Estados Unidos a meterse directamente a la guerra con Alemania, porque Alemania era aliado de Japón. Entonces es el pretexto, ya saben, los gringos siempre haciendo sus metiéndose en las guerras o buscando pretextos para meterse en las guerras y ganar dinero. Entonces se da la guerra de Pearl Harbor, la batalla de Midway, los kamikazes, quizás lo hayan escuchado, esos kamikazes que se aventaban desde aviones piloteados para chocar con los portaaviones o los aviones los portaaviones y los barcos norteamericanos. Esto supuestamente nos vende la idea de que en nombre del emperador, que el emperador era el más importante. Japón tenía este adoctrinamiento a su población y sobre todo a sus soldados de morir por el emperador. Pero al final de cuentas eso fue en 1944, o sea, la guerra duró desde 1941 hasta 1945. En 1944 es donde pasa esto. Pasa los kamikazes, básicamente porque realmente Japón sabe que ya está perdido. No tiene armas, ya no tiene misiles que lanzar, y lo que le queda es lanzar a sus hombres pues con aviones. Eso es 1941. Ahora, y aquí es donde se enlaza con la bomba atómica. Hay que recordar, el dato interesante es que en agosto de 1939 Einstein le manda una carta al presidente Roosevelt sobre todos los proyectos que tenían los nazis sobre el átomo y armas nucleares. El siguiente año, el presidente Roosevelt aprueba el proyecto que se llamó Manhattan para desarrollar esta bomba atómica. Sin embargo, este es el dato interesante, la detonación de la bomba estaba implícita en el proyecto. La bomba a fuerza se tenía que detonar. Ese proyecto desde que inició, estamos hablando de 1939, lo cual todavía no está la guerra con Japón. Por ahí dicen por ahí los que comentan o los que dicen, sobre todo los norteamericanos, que esta bomba era para los japoneses porque no podían derrotar a los japoneses, porque no se rendían, y entre otras cosas. Es un proyecto que está desde antes y tiene otro objetivo, es combatir contra los nazis y después contra la Unión Soviética. Ya para el año 1945, el 16 de julio de 1945, se hace la primera prueba Trinity en Nuevo México. Ojo con esta fecha, 16 de julio de 1945. Para marzo de 1945, Japón estaba prácticamente derrotado. Japón estaba pidiendo rendición. Estados Unidos no le daba rendición, le daba largas,
le daba pretextos. ¿Por qué? Porque la bomba no estaba lista. Así de sencillo, la bomba no estaba lista. 16 de julio de 1945. Eso sería abril, mayo, junio, julio. 4 meses de espera, de pretextos, de largas, que le da Estados Unidos a Japón para poder terminar la bomba. La bomba, igual, la prueban en Nuevo México, es un éxito, y para el siguiente mes, el 6 de agosto de 1945, se detona la primera bomba en Hiroshima, que le llamaban, esta bomba se le llamaban el Little Boy. Y el 9 de agosto lanzan Nagasaki, la bomba de Nagasaki, que le llamaron la Fat Man. ¿Por qué 2 bombas? Lo que pasa es que ellos querían probar 2 mecanismos de detonación, uno con plutonio y otro de uranio. Se estima que murieron entre 150,000 y 250,000 personas entre el evento directo de la bomba y las consecuencias de la radiación que provocaron cáncer, enfermedades, intoxicaciones, todo lo que lleva una radiación. Sin embargo, aquí, ¿por qué Estados Unidos emite la bomba? ¿Por qué Estados Unidos emite la bomba? Muy sencillo. Tenían que probar la bomba, y el único lugar que era, pues digamos, aceptable o éticamente aceptable era Japón. La guerra, hay que recordar, la guerra en Europa ya había terminado. Ya había terminado en mayo de 1945, ya los nazis están derrotados. Entonces, esta bomba realmente no es para Japón, es para la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos ya sabe que el próximo enemigo a vencer era la Unión Soviética. Los soviéticos ya tenían también proyectos nucleares, no la terminaron hasta 1949, la bomba atómica de los soviéticos. Por eso es que Estados Unidos le urgía lanzar las bombas y mostrar su poderío nuclear para decir a la Unión Soviética: esto es lo que tengo, este es mi poderío, no te metas conmigo. Dato curioso, cuando sueltan las bombas, el mismo día que sueltan las bombas, la Unión Soviética está entrando a la península de Corea. No es casualidad. Al final es una estrategia perversa y que ojalá que nunca más se vuelva a repetir. Les vuelvo a recordar, muchos hablamos del Holocausto o los campos de concentración nazis, del 9/11, este tipo de catástrofes o de genocidios, pero desde mi punto de vista o mi percepción, ¿no? Igual estoy equivocado, como que las bombas no, pues sí fue algo feo, pero pues realmente no sé si sea por el adoctrinamiento que tenemos de los americanos o por ser Japón un país alejado de nosotros o una cultura muy alejada de nosotros. Pero hay que recordar, fueron 2 ciudades hechas trizas por una bomba que mató a más de 250,000 personas. No es poca cosa. Habrá que ver si valía la pena matar a 250,000 personas por el bien de la humanidad, como a veces nos la quieren contar. Pues bueno, esto ha sido la historia de las bombas atómicas, un evento desafortunado. Ojalá que no se vuelva a repetir. Espero que hayan aprendido un poco de historia, que sepan que hay que conocer los 2 lados de la historia. Igual, nadie cuenta los campos de concentración de los americanos de japoneses. Todos hablamos de los campos de concentración de los nazis, incluso por ahí se habla de los campos de concentración de Japón, pero nadie se habla de los campos de concentración de los norteamericanos llenos de japoneses. Ahí se los dejo.